Bueno, buenas noches. Buenas noches, agradezco a Ebu. Es interesante discutir a veces cosas que parecen que son muy viejas y muy distantes, cuando en realidad creo que hay muchas situaciones de este tipo que se dan sistemáticamente en este sistema capitalista que vivimos. Con lo cual, yo lo que voy a tomar es, a partir de la intervención de Jorge, voy a centrarme en lo que pasó en el año 82 con la tablita, que es un hecho bastante curioso, ni nuevo, ni que sucede por primera vez, ni que no se repitió en el futuro, y que a veces, bueno, pasado tanto tiempo, lo olvidamos. Voy a hacer simplemente una breve reiteración de algo que dijo Jorge, para un poco ubicarnos en el contexto en que se vive en el Uruguay en el año 82. Desde el principio de la dictadura hay problemas estructurales que mencionó Jorge. Elevada inflación, un desequilibrio de deuda externa y un elevado endeudamiento. Y este pasa a ser el principal problema que trata la política económica de tomar. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo, que se elabora entre el 73 y el 77, lo que busca justamente es cambiar las reglas internas y externas para solucionar estos problemas. Su énfasis es el sector agropecuario, el sector primario. Lamentablemente no tiene éxito, básicamente porque la comunidad europea toma medidas que bajan los precios de los productos que exportan Uruguay y tiene que reciclar los objetivos hacia lo que en aquel momento se llaman exportaciones no tradicionales. Con lo cual busca lograr lo mismo de otra manera. Y esto básicamente dura hasta el 78. Ahí cambia nuevamente la situación internacional. Ustedes saben que el comercio internacional no es libre. La Organización Mundial de Comercio es hecha por algunos países que son los que la dirigen y de acuerdo a sus intereses, algunos productos son libres y otros no son libres. Algunos productos no pueden ser subsidiados y otros sí pueden ser subsidiados. En el caso de los productos agropecuarios, que no son los que son más competitivos de los países más desarrollados, que dirigen primero el GATT y después la OMC, no están dentro de esas reglas, con los cuales a veces tienen políticas de subsidios y otras no. Lo que ocurre en el 74 es que efectivamente hay subsidios que impiden la estrategia uruguaya. En el 78 se modifica y justo con un contexto internacional que un poco planteaba Jorge, hay una crisis financiera, varios países subdesarrollados toman medidas de defensa del sistema financiero, con los cuales existe una liquidez internacional, y por otro lado países como Uruguay, que buscaba justamente esta liquidez internacional. Entonces, la liberalización que se aplica en esos años 78 en adelante, justamente busca, digamos, le da una salida a este tema. Hay dinero y hay liberalización para mover el dinero, comprarlo, venderlo. Lo que ocurre con estas dos cosas es que hay muchos capitales en el Uruguay que lo que hacen es comprar dinero para distintas cosas. Entre ellos, en ese entonces, el sector agropecuario. Lo voy a mencionar porque el sector agropecuario tiene un rol muy importante en lo que pasa con la tablita y del 70 y desde el 82 en adelante.
Entonces, lo que ocurre ahí es que, bien, el capital se endeuda porque hay dinero, y porque la política es precisamente promover la inversión. El anuncio de la tablita es dar seguridad a la compra de dinero extranjero. Por eso se fija el valor del dólar hasta con 6 meses de anticipación, lo cual lleva a un retraso cambiario muy significativo, donde un gran negocio es comprar dólares y ocurre lo que planteaba Jorge. El Banco Central se queda sin fondos. Y más allá de que el presidente dijo en un momento, quien crea que en Uruguay va a haber una devaluación es un marciano. Selenita. ¿Selenita? Bien, selenita. Quebraron la tablita. Y con la quebrada de la tablita, el dólar se multiplicó por 2,5 veces. Esto significa que todos aquellos que habían comprado dólares antes, porque era muy buen negocio, pasaron a deber 2,5 veces. Obviamente es muy difícil enfrentar una deuda que está prevista de una manera si la deuda se multiplica. Con lo cual se genera un problema objetivo ¿para quién? Para el que debe, pero también para el que es propietario del dinero porque no lo recibe. Esto es lo que siempre se dice. Si a un banco se le debe poco, el que debe poco va a tener que pagar. Ahora, si se le debe mucho, el banco está en un problema. Esto es lo que está pasando. ¿Qué empieza a ocurrir en el 82 en el 82 cuando cae la tablita? Empieza a pasar una cosa que es bastante insólita en el Uruguay y que lo quiero destacar porque la interpretación de este hecho no está clara. Y es que los bancos empiezan a ejecutar deudores agropecuarios. Ejecutar a un gran propietario rural en nuestro país es una cosa muy rara. Y obviamente tuvo una enorme repercusión y una enorme campaña de prensa diciendo, bueno, aquí se acaba todo. Se acaba el sector rural porque se lo lleva todo el sistema financiero. Los bancos dicen claramente, nosotros lo que hacemos es ejecutar porque no nos pagan. Y lo que hacemos es lo que tenemos derecho a hacer. En ese momento, estamos hablando del año 82, se realiza en junio el Congreso de la Federación Rural. En ese Congreso de la Federación Rural, ¿qué propone el sector rural? Primero, que se suspendan las ejecuciones. Segundo, que se refinancie la deuda de una forma razonable. Razonable quiere decir que se nos perdone buena parte de lo que debemos. ¿Qué es lo curioso? Que la banca no se opone. Pese a que lo que está haciendo es ejecutar sus derechos, apoya lo que dice el sector rural. Con otras cosas que luego vamos a ver. La primera cosa que uno tiene que pensar es bastante raro que dos sectores que están claramente enfrentados en sus intereses coincidan en un momento concreto. Y aquí es interesante ver esto porque uno dice sector rural y por otro lado dice sector financiero.
La realidad es que apareciendo o como operando en sectores distintos, hay múltiples vínculos entre uno y otro. Voy a ver si encuentro simplemente como una cosa curiosa. En el directorio del Banco Comercial, en ese momento, seguramente no todos, pero más de uno conoce estos apellidos, se encuentran Juan Antonio Otegui, José Luis Pardo Santayana, Ignacio Irureta Goyena y Jaime Cardoso Saavedra. Cada uno de estos tiene íntimos vínculos tanto con el sector rural, como el sector comercial, como en el sector industrial. Yo diría que probablemente más en el sector industrial, que siempre ha sido dentro del sector productivo el que tiene... con lo cual, lo curioso que es que quienes están de un lado también están del otro lado. Que coincidan no es algo raro. Por otro lado, si uno mira lo que se ejecutó, ¿cuánto se ejecutó? Los rurales que ejecutaron los bancos. Estos son datos de la Asociación de Bancos del Uruguay. En una encuesta que se hace en ese entonces, el 64% del sector rural no estaba endeudado. De ese 36% que sí estaba endeudado, solamente el 4,2% de propietarios rurales de mayores de 2.500 hectáreas son los que estaban en efectivamente problemas. Y de ellos se pensaba que 104 tenían el 35% de las deudas. Es decir, no era una deuda de todo el sector rural. Era una deuda fuertemente concentrada en algunos propietarios, empresarios rurales, que estaban entre los más grandes. No era un problema de todo el agro. Era un problema de una parte muy selecta del agro, algunos de los cuales también eran directores de bancos. No pasa a ser raro, por lo tanto, que coincidan en una resolución que propone la Federación Rural. ¿Qué hace el gobierno? Lo primero que hace es suspender las ejecuciones. Es decir, atiende la demanda del sector rural. En segundo lugar, abre el espacio a la renegociación de las deudas. Segunda demanda del sector rural. En ese momento, el Citibank envía al Banco Central una carta que luego la respalda el Bank of America, en donde lo que básicamente propone es lo que luego terminó siendo la compra de carteras. ¿Qué es lo que le propone y que el Banco Central acepta? Lo que propone es, bueno, no la voy a leer porque creo que ya no sé cuánto tiempo tengo, pero está ahí, ¿no? Bueno, entonces no la voy a leer, pero usted está escrita en los documentos que tenemos aquí, que creo que está en AEU, en la biblioteca. Lo que le propone es que el Banco Central le compre a los bancos que tienen los créditos que no pueden pagar, porque en algunos bancos
lo que deben el sector rural es mucho más que la producción del sector rural. Si el Banco Central le compra la deuda mala, lo que queda el banco es saneado. Y queda saneado para permitir ser comprado por la banca extranjera. Los bancos que están más endeudados en ese entonces, buena parte de ellos son bancos nacionales. Por ejemplo, el Litoral, el Banco de Crédito, Caja Obrera, Comercial, Banfed, algunos. Estos son algunos que tienen, estos son los que tienen un grado de incobrabilidad del cercano al 100% de su capital. Es decir, son bancos quebrados, prácticamente quebrados. La compra de cartera que permite sanearlos. Si el banco queda saneado, perfectamente puede ser comprado por alguien que tenga dinero para comprarlo. ¿Qué le ofrece el Citi como contrapartida al gobierno? Después de decirle que no puede seguir apoyando al desarrollo del Uruguay. Lo que le dice es, en contrapartida a ese aporte que hace el Estado de comprar una deuda incobrable, el banco le da un préstamo de aproximadamente 1,5 veces las deudas que compra. Y esto se establece como, aclaro, esto lo plantea el Citi, lo apoya el Banco of America y el Banco Central lo asume como política y lo generaliza a la totalidad de la banca. En una nota que, fíjense ustedes, va en inglés. Ni siquiera la traducen en español. Esta es la política que adopta el Banco Central en lo que claramente es una muestra de aceptar lo que plantea el gran capital rural y financiero. Esto significa una desigualdad para el sistema financiero. ¿Cuál es la desigualdad? Que hay bancos que pueden conseguir dinero para este préstamo, básicamente son los que son filiales del banco extranjeros, y otros que no. Y si no lo consiguen, no tienen otra alternativa que vender. Por eso la banca privada nacional prácticamente desaparece. Y tenemos nosotros un sistema financiero bastante original, en donde aparte del Banco Central quedan bancos extranjeros, bancos privados extranjeros y bancos oficiales. Una particularidad del sistema financiero uruguayo. Bueno, esto cuesta mucha plata. El Uruguay se estima en no menos de 600 millones de dólares. Y bueno, y lo que muestra esto es efectivamente cómo funciona el capital en un sistema de este tipo, en donde las alianzas entre los capitales, con frecuentemente el respaldo del Estado, permite sanear el funcionamiento de un sistema capitalista que no siempre es el principal interés nacional, porque si uno ve lo que le cuesta al Estado esto y haber comprado la totalidad del sistema financiero privado, seguramente hubiera sido más barato lo segundo. Es decir, el Estado le pagó al sistema financiero y saneó al sector rural de mayor poder económico con una cantidad de dinero que hubiera podido comprar las dos cosas. Así funciona. Esto es, por eso digo que esto es un ejemplo de cómo funciona el capital y el sistema capitalista, digamos, en la realidad de nuestras reglas. Perdón por la atención.